El polvo del camino se le pegaba a las faldas, mientras Elena Morales caminaba con la mirada fija al frente, sin voltear atrás ni una sola vez, aunque cada paso la alejaba de la única casa que había conocido en los últimos 9 años. Llevaba una maleta desvencijada en la mano derecha y apretado contra el pecho con la mano izquierda, un rebozo descolorido que había pertenecido a su hermana. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas después de la mañana que acababa de vivir, después de ver cómo subían a Emilio a un carruaje ajeno, mientras el niño gritaba su nombre, y ella no podía moverse, sostenida por 2 hombres que la habían sacado a empujones del patio donde había plantado con sus propias manos cada uno de los nopales que ahora quedaban atrás. San Bartolo de los Mezquites se iba quedando pequeño detrás de ella, y con cada metro que ganaba el camino de terracería, algo en su pecho terminaba de romperse. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse a ver cómo la vida que había construido para un niño, que no era suyo por sangre, pero sí por todas las noches en vela, por todas las fiebres cuidadas, por todo el maíz que había cambiado por sus propias comidas, para que él no pasara hambre. Se la arrancaban de las manos como quien le quita un juguete roto a un perro callejero. Lo que Elena todavía no sabía era que, 3 días más adelante, una tormenta la llevaría hasta el rancho de un hombre viudo, cuya casa llevaba años sumida en el silencio. Aquel encuentro, que parecía un simple acto de compasión hacia una desconocida, terminaría cambiando para siempre el destino de 2 familias marcadas por la pérdida. Pero para comprender por qué aquella despedida destrozó por completo el corazón de Elena, primero tenemos que regresar 9 años atrás, al día en que hizo una promesa que creyó que nadie podría romper. Si usted cree que una madre no es solamente quien da la vida, sino también quien permanece despierta durante las noches más difíciles, quien cura las heridas, quien calma la fiebre y quien jamás abandona a un niño cuando más la necesita, entonces esta historia también es para usted. Antes de continuar, regálenos un like y suscríbase a Cuentos del Viejo Campo. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradas en la fortaleza, la familia y esas personas sencillas que cambiaron vidas enteras con su amor y sus sacrificios. Y ahora cuéntenos en los comentarios, ¿qué cree usted que hace realmente a una madre? ¿La sangre o los años de amor? También díganos desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy. 9 años atrás, Elena Morales había hecho una promesa frente a una tumba recién cerrada, con la tierra todavía húmeda y sus manos todavía manchadas de la sangre del parto que le había costado la vida a su hermana Alicia. El niño, apenas de un día de nacido, lloraba envuelto en un rebozo prestado, y Elena, que entonces tenía 22 años y ningún marido ni hijo propio, lo tomó en brazos y le habló a la tierra removida como si su hermana pudiera escucharla desde el otro lado. Le dijo que cuidaría de Emilio como si hubiera salido de su propio vientre, que jamás le faltaría nada mientras ella tuviera manos para trabajar, y que ningún hombre, ninguna ley y ninguna desgracia la iban a separar de ese niño. No sabía entonces que estaba jurando algo que el destino le cobraría con intereses. El padre de Emilio, un hombre llamado Rodolfo Fuenllana, que trabajaba entonces como capataz de una hacienda vecina, había desaparecido a los pocos meses del nacimiento del niño, alegando que iba a buscar trabajo en el norte y que regresaría con dinero suficiente para mantenerlos. Nunca regresó. Nunca mandó una carta, ni un centavo, ni una razón. Elena se quedó sola con un bebé que no dejaba de llorar por las noches y una casa de adobe que apenas resistía las lluvias de agosto. Vendió lo poco que tenía. Trabajó lavando ropa ajena, cosiendo para las familias del pueblo, cargando agua desde el pozo comunal, cuando ya nadie más quería hacerlo por unas monedas. Sus manos, que antes habían sido suaves, se llenaron de callos y de cicatrices pequeñas que contaban, una por una, los años de trabajo que había entregado sin quejarse. Su espalda, en cambio, nunca se dobló. Caminaba erguida por las calles del pueblo, incluso cuando las vecinas murmuraban a sus espaldas que una mujer soltera, criando al hijo de otra, no era decente,
que algo raro debía haber en ella para haberse quedado con esa carga en lugar de entregarlo a un orfanato como hacían otras. Los primeros años fueron los más duros. Elena recordaba noches enteras, sentada junto al catre improvisado, meciendo a Emilio con un pedazo de tela mojada en agua de manzanilla sobre la frente hirviendo, rezando en voz baja a todos los santos que su madre le había enseñado a invocar, prometiéndoles cualquier cosa a cambio de que el niño amaneciera vivo. Recordaba también las tardes de sequía en que el maíz no alcanzaba ni para un plato completo, y ella fingía no tener hambre para que el niño se comiera su ración sin remordimiento, mintiéndole con una sonrisa que ya había comido antes de que él despertara. Recordaba, sobre todo, la primera vez que Emilio, con apenas 3 años, la llamó madre sin que nadie se lo hubiera enseñado, simplemente porque para él no existía otra palabra para nombrar a la mujer que lo cargaba, lo alimentaba y lo consolaba cada noche. Ese día, Elena lloró a solas, en el corral, con una mezcla de alegría y de miedo que nunca supo explicar del todo, porque sabía que ese nombre, dado con tanta inocencia, algún día podría convertirse en un arma en manos de quien quisiera arrebatárselo. Emilio creció creyendo que Elena era su madre. Nadie en el pueblo se atrevió a decirle lo contrario, no porque quisieran protegerlo, sino porque a nadie le convenía meterse en los asuntos de una mujer que, aunque pobre, tenía una lengua afilada cuando alguien intentaba lastimar a su hijo. Y para Elena, cada mañana que veía a Emilio correr descalzo entre los mezquites, cada noche que lo arropaba después de contarle historias inventadas sobre un padre valiente que algún día regresaría, era una prueba de que la promesa frente a la tumba había valido la pena. No necesitaba que él supiera la verdad completa. Le bastaba con que la llamara madre y con que la abrazara al final del día sin que nadie se lo pidiera. Cada año, en el Día de Muertos, Elena llevaba a Emilio hasta el pequeño panteón del pueblo para visitar la tumba de Alicia, cargando entre las manos un ramo de cempasúchil que ella misma cultivaba en una esquina del patio solo para esa ocasión. Le enseñó al niño, desde que apenas podía caminar, a colocar una vela junto a la lápida y a quedarse en silencio un momento antes de hablarle a su madre verdadera. Aunque Emilio, en su inocencia, siempre creyó que esa mujer enterrada era simplemente una tía a quien nunca había conocido, Elena jamás corrigió esa creencia. Le parecía suficiente que el niño supiera que había alguien más, además de ella, que lo había amado antes de morir, sin necesidad de cargarlo con el peso completo de la verdad antes de que tuviera edad para entenderla sin dolor. En esas tardes de noviembre, sentada junto a la tumba con Emilio, jugando entre las otras lápidas del panteón, Elena repasaba en silencio los años transcurridos, contando con los dedos cuánto tiempo llevaba sosteniendo sola el peso de esa promesa. Y cada año la cifra le parecía al mismo tiempo un motivo de orgullo y una señal de todo lo que había sacrificado sin quejarse ante nadie. Con los años, Elena aprendió a coser vestidos de fiesta para las hijas de las familias más acomodadas del pueblo, un oficio que le permitió, poco a poco, dejar de lavar ropa ajena de rodillas junto al río y trabajar sentada bajo la sombra de su propio corredor, con Emilio jugando cerca mientras ella cosía. El niño creció fuerte, curioso, con una risa fácil que contagiaba a cualquiera que la escuchara, y con una devoción hacia Elena que ella atesoraba como el tesoro más grande de su vida vacía de otras compañías. No había hombre en su vida desde la partida de Rodolfo, ni lo había buscado. Algunas vecinas insistían en presentarle viudos o solterones del pueblo, pero Elena siempre respondía lo mismo, que ya tenía un hijo al cual dedicarle toda su vida y que no necesitaba nada más. Con el tiempo, incluso las habladurías más crueles se fueron apagando, sustituidas por una especie de resignada aceptación hacia esa mujer extraña que había decidido criar sola al hijo de su hermana muerta. Hubo, sin embargo, momentos en que el peso de esa aceptación a medias se hacía sentir con fuerza,
como la vez que la maestra del pueblo se negó a inscribir a Emilio en la escuela, alegando que necesitaba la firma de un padre o tutor legal reconocido, obligando a Elena a caminar hasta la capital del municipio para conseguir un documento que certificara su tutela de hecho. Un trámite que le tomó 3 viajes completos y buena parte de sus ahorros en sobornos disimulados a un escribano poco escrupuloso. O como la vez que el cura del pueblo, durante una misa dominical, mencionó desde el púlpito, sin nombrar a nadie directamente, pero con la mirada fija en el banco donde Elena se sentaba, que las familias debían formarse dentro del orden natural que Dios había dispuesto. Un comentario que la hizo salir de la iglesia con la cabeza en alto, pero el corazón encogido, sin volver a pisar esa capilla durante casi un año. Elena aprendió, con cada una de esas humillaciones pequeñas, a construir una coraza que no la hacía más dura de corazón, pero sí más resistente ante cualquier juicio ajeno. Una coraza que llevaría puesta el día en que Rodolfo finalmente regresara a reclamar lo que creía que le pertenecía. Fue un martes de octubre, con el cielo cargado de nubes grises que anunciaban lluvia, cuando un carruaje fino, tirado por 2 caballos que jamás se habían visto en las calles polvorientas de San Bartolo, se detuvo frente a la casa de adobe. De él bajó Rodolfo Fuenllana, irreconocible con su traje de paño oscuro y sus botas lustradas, acompañado de una mujer de vestido elegante que miraba todo a su alrededor con una mueca de desagrado, como si el pueblo entero le pareciera un lugar indigno de ser pisado. Rodolfo había hecho fortuna en las minas del norte, y ahora, casado con Regina, una mujer de familia acomodada que no había podido darle hijos propios, había decidido que necesitaba un heredero para su apellido y para las tierras que había comprado. Se acordó entonces de que en algún pueblo olvidado de Hidalgo tenía un hijo al que jamás había ido a buscar. Elena lo reconoció de inmediato, a pesar de los años, a pesar del traje nuevo y la barba recortada que antes no tenía. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no dejó que su rostro mostrara nada más que una calma helada. Rodolfo no perdió tiempo en explicaciones ni en disculpas. Le dijo, con la frialdad de quien está acostumbrado a que le obedezcan, que había venido a reclamar a su hijo, que ahora podía darle una vida que ella jamás podría ofrecerle, y que esperaba que ella entendiera que era lo mejor para el niño. Elena le respondió con una sola frase, sin levantar la voz, sosteniendo la mirada como solo puede hacerlo alguien que ya no tiene nada que perder. Le dijo que Emilio ya tenía una madre, y que esa madre era ella. Rodolfo sonrió con desprecio y le dijo que la ley no reconocía tías criando sobrinos como si fueran madres, que él tenía papeles, testigos y el respaldo de un juez amigo suyo en la capital del estado, y que la única decisión que le quedaba a ella era si prefería despedirse en paz o si quería que la sacaran a la fuerza. Los días que siguieron fueron una sucesión de humillaciones calculadas, dosificadas con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. La familia de Regina, interesada en que el heredero llegara cuanto antes para asegurar el apellido y las tierras antes de que cualquier pariente lejano pudiera disputar la herencia, contrató a un abogado de la capital que llegó al pueblo con documentos que Elena no sabía leer del todo bien, pero que entendía perfectamente en su intención. La acusaron, delante del juez local, de haber usurpado un lugar que no le correspondía, de haber mantenido al niño alejado de su verdadera familia por conveniencia propia, insinuando incluso que había recibido dinero de algún lado que nunca declaró. Elena escuchó cada acusación con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, sin derramar una sola lágrima frente a esas personas que jamás habían cambiado un pañal ni habían pasado una noche entera despiertas por la fiebre de un niño. Guardaba el dolor para cuando estuviera sola, para las noches en que se encerraba en su cuarto y hundía la cara en el rebozo de su hermana, el único objeto que le quedaba de Alicia, y lloraba en silencio para que Emilio no la escuchara. Durante la audiencia final ante el juez, celebrada en el salón principal de la presidencia municipal, con las ventanas abiertas para que el pueblo entero pudiera enterarse del espectáculo, el abogado de Rodolfo presentó documentos de propiedad,
cartas de recomendación firmadas por hombres de la capital que Elena jamás había conocido, y un supuesto testimonio de una comadrona que aseguraba haber visto a Elena rechazar en un principio hacerse cargo del niño. Una mentira fabricada con la misma facilidad con la que se compraba el silencio de cualquier testigo dispuesto a cambiar su versión por unas monedas. Elena, sin abogado propio, ni más defensa que su propia palabra, pidió permiso para hablar, y el juez, incómodo bajo la mirada del abogado capitalino, se lo concedió con desgano. Le dijo entonces, con voz firme aunque temblorosa, que no tenía papeles que mostrar, que lo único que podía ofrecer como prueba eran 9 años de noches sin dormir, de comida repartida en partes desiguales para que el niño comiera más, de remiendos en la misma ropa una y otra vez para que él tuviera zapatos nuevos, y que si eso no contaba como el testimonio de una madre, entonces no sabía qué palabra usar para nombrar lo que había sido para Emilio durante toda su vida. El salón quedó en silencio un momento, y algunas de las vecinas presentes se llevaron la mano al pecho, conmovidas a pesar de sí mismas, pero el juez, ya comprometido con la donación prometida para la capilla, carraspeó y dictaminó que, sin importar el afecto demostrado, la ley reconocía derechos de sangre por encima de cualquier crianza, y que el niño debía ser entregado a su padre biológico en un plazo de 3 días. El día de la partida llegó más rápido de lo que ella hubiera querido imaginar. Tal como el juez había dictaminado esa misma tarde en la audiencia, con la misma frialdad con la que había recibido las mentiras del abogado capitalino, le dieron a Elena un plazo de 3 días para entregar al niño y desalojar la casa, que en realidad nunca había sido suya, sino un terreno prestado por un pariente lejano de su difunta hermana, que ahora, viendo el nuevo poder de Rodolfo, decidió que era momento de recuperarlo. Elena empacó lo poco que tenía en una maleta vieja. Cosió, la noche antes de partir, un pequeño saquito de tela donde guardó unas monedas que había ahorrado por años para una emergencia, sin saber que la emergencia sería precisamente esta. La mañana de la despedida, Emilio no entendía nada. Tenía 9 años y los ojos hinchados de tanto llorar, aferrado a la falda de Elena, mientras 2 hombres contratados por Rodolfo intentaban separarlo de ella con una delicadeza fingida que no engañaba a nadie. El niño gritaba que no quería irse, que quería quedarse con su mamá, y cada grito era un cuchillo que se hundía más profundo en el pecho de Elena. Rodolfo, de pie junto al carruaje, sintió por un instante algo parecido a una grieta abrirse en el pecho al ver el terror genuino en los ojos de ese niño que era su propia sangre, y que sin embargo lo miraba como a un extraño peligroso. Recordó, sin quererlo, su propia infancia sin padre, las noches en que él mismo había llorado por alguien que nunca llegó. La grieta duró apenas un parpadeo. Se dijo a sí mismo que un hijo criado entre la pobreza no tenía futuro, que lo que estaba haciendo era, a su manera torcida, un acto de provisión, y con ese pensamiento sepultó cualquier duda antes de que pudiera convertirse en debilidad frente a su nueva esposa. Incómodo con la escena frente a los vecinos que se habían asomado a mirar, ordenó que subieran al niño al carruaje sin más contemplaciones. Regina, desde dentro del carruaje, ni siquiera se asomó a ver el rostro del niño que estaba a punto de convertirse en su hijastro. Elena, sostenida por los brazos de los 2 hombres que la mantenían apartada, solo pudo gritarle a Emilio que lo amaba, que nunca dejaría de amarlo, que no había hecho nada malo y que algún día él lo entendería. El carruaje se alejó levantando una nube de polvo que borró la imagen del niño, asomado por la ventanilla, con su manita presionada contra el cristal, gritando un nombre que Elena llevaría grabado en el pecho para siempre. Las vecinas que habían presenciado la escena se retiraron rápido a sus casas, incómodas, sin ofrecer una palabra de consuelo. En un pueblo pequeño, nadie quería quedar del lado equivocado de un hombre que ahora tenía dinero y contactos en la capital. Elena se quedó parada en medio de la calle vacía, con la maleta a sus pies y el rebozo de su hermana apretado contra el pecho, sintiendo que el mundo entero se había reducido a ese espacio de polvo donde ya no había nada ni nadie esperándola.
Ni siquiera tenía un techo propio al que regresar. El pariente lejano que había reclamado el terreno ya había mandado poner un candado en la puerta de la casa que hasta hacía 2 días había sido su hogar. Caminó sin rumbo el resto de la mañana, sin saber a dónde ir, hasta que una anciana del pueblo, que la había visto siempre de lejos, sin nunca acercarse por miedo a las habladurías, se atrevió a ofrecerle un plato de frijoles y un lugar donde pasar la noche en su corral. Elena aceptó por pura necesidad, pero supo, desde esa misma noche, que no podía quedarse en San Bartolo de los Mezquites. Cada calle, cada esquina, cada árbol le recordaría a Emilio corriendo entre los mezquites, y el dolor de esa ausencia terminaría por consumirla si se quedaba. Antes de que amaneciera, empacó de nuevo su maleta, agradeció a la anciana con las pocas palabras que le quedaban, y salió del pueblo con la primera luz del día, sin destino claro, solo con la certeza de que necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba lo que había perdido. Caminó durante 2 días completos, subiendo por veredas que apenas conocía, preguntando en los ranchos de paso si necesitaban ayuda a cambio de comida y techo, sin encontrar más que negativas o miradas de sospecha hacia una mujer sola que viajaba sin compañía masculina. Durmió una noche bajo un puente seco, envuelta únicamente en el rebozo de su hermana, escuchando a lo lejos el aullido de los coyotes y preguntándose por primera vez en su vida si valía la pena seguir caminando. El tercer día, las nubes que llevaban acumulándose desde la mañana se rompieron en una tormenta que la sorprendió a medio camino, en un terreno pedregoso donde apenas se distinguían los senderos entre la maleza. El agua caía con una fuerza que la obligó a buscar refugio bajo un mezquite retorcido, pero el viento arrancaba las gotas casi de manera horizontal, empapándola hasta los huesos. Fue entonces, con los pies llenos de lodo y el rebozo de su hermana apretado contra el pecho, como si fuera lo único que la mantenía en pie, cuando distinguió a lo lejos, entre los relámpagos, la silueta de una construcción baja con un techo de tejas oscuras. Mientras avanzaba entre el lodo y los relámpagos, Elena pensó por un instante fugaz en darse la vuelta y regresar a San Bartolo a suplicar de rodillas frente a Rodolfo que le permitiera al menos ver a Emilio de vez en cuando, aunque eso significara tragarse cualquier resto de orgullo que le quedara. Pero el recuerdo de la mirada fría de Regina, de la manera en que ni siquiera se había asomado a ver el rostro del niño que estaba a punto de criar, le devolvió la certeza de que suplicar no serviría de nada frente a personas que solo entendían el lenguaje del poder y de las apariencias. Apretó el rebozo de su hermana contra el pecho una vez más, como si buscara en esa tela desgastada la fuerza que ya no encontraba en su propio cuerpo agotado, y siguió caminando hacia la luz distante, decidida a no derrumbarse, aunque cada paso le costara más que el anterior. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y caminó hacia esa luz débil que se filtraba por una ventana, sin saber que estaba a punto de tocar la puerta de un hombre que llevaba 2 años intentando sobrevivir su propio duelo. Gabriel Ortega escuchó los golpes en la puerta principal, cuando ya casi todos en el rancho Los Alisos dormían, salvo él, que llevaba meses sin poder conciliar el sueño antes de la medianoche. Se levantó del sillón donde había estado revisando cuentas del ganado a la luz de una lámpara de petróleo y caminó hacia la puerta con desconfianza, pensando que quizás algún trabajador tenía una urgencia. Al abrirla, encontró a una mujer empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro por la lluvia y una maleta que parecía a punto de deshacerse entre sus manos temblorosas. No preguntó nada al principio, solo la hizo pasar, porque ni siquiera un hombre que había perdido la costumbre de sentir compasión por los extraños podía dejar a una mujer bajo esa tormenta. Elena entró con la cabeza baja, disculpándose entre tiritones por la molestia, explicando que solo necesitaba refugio hasta que pasara la tormenta, que se iría al amanecer sin causar ningún problema. Gabriel, con la voz seca de quien no ha practicado la amabilidad en mucho tiempo, le señaló un rincón cerca del fogón de la cocina donde podía secarse y le llevó una manta vieja sin decir gran cosa más.
Fue doña Lorenza, el ama de llaves que llevaba 20 años sirviendo en esa casa y que había prácticamente criado a Gabriel desde niño, quien se levantó al escuchar el alboroto y tomó cartas en el asunto con la naturalidad de quien ha visto pasar tormentas peores que las del cielo. Le llevó a Elena ropa seca que había pertenecido a la esposa de Gabriel, sin preguntar por qué una mujer viajaba sola de noche bajo la lluvia, y le sirvió un plato de atole caliente que Elena recibió con las manos temblando, más por el frío que por el hambre, aunque tenía ambas cosas en igual medida. Gabriel se retiró a su cuarto sin hacer más preguntas esa noche, pero antes de cerrar la puerta le dijo, casi como una orden más que como una invitación, que podía quedarse hasta que amaneciera, y que ya en la mañana verían qué hacer. Elena durmió esa noche en un rincón junto al fogón, con el rebozo de su hermana extendido sobre el pecho como si fuera una manta más, agradeciendo en silencio que al menos por esa noche no tuviera que dormir a la intemperie con el recuerdo de Emilio pesándole en el corazón como una piedra. Al amanecer, cuando la tormenta ya había pasado dejando el aire limpio y el olor a tierra mojada flotando sobre el rancho, Elena se levantó antes que nadie, como había hecho toda su vida, y sin que nadie se lo pidiera, comenzó a ordenar la cocina, a encender el fogón, a preparar café con lo poco que encontró disponible. Gabriel bajó de su cuarto esperando encontrar la casa en el mismo silencio de siempre, y se topó en cambio con el olor a café recién hecho, y con dos niños, Rosario de 7 años y Beto de 5. Sentados en la mesa mirando con curiosidad a esa mujer desconocida que les servía atole con una calidez que hacía mucho no sentían en esa casa. Rosario, que desde la muerte de su madre rechazaba a cualquier mujer que se acercara demasiado a la familia, miró a Elena con desconfianza, pero no dijo nada cuando ella le acomodó el cabello detrás de la oreja con un gesto tan natural que parecía llevarlo haciendo toda la vida. Gabriel observó la escena desde el marco de la puerta sin que Elena se diera cuenta, con los brazos cruzados y una expresión que no sabía nombrar. Llevaba 2 años viendo a sus hijos rechazar a cualquier mujer que doña Lorenza intentaba acercar a la casa, fuera una prima lejana ofreciéndose a ayudar o una vecina bien intencionada con intenciones de quedarse más tiempo del necesario. Y ahí estaba esa desconocida, empapada la noche anterior y ahora con el cabello recogido con un simple listón prestado, moviéndose por su cocina como si llevara años haciéndolo, logrando en una sola mañana lo que nadie había logrado en 2 años enteros. Gabriel no entendía qué era exactamente lo que estaba viendo, pero algo en su pecho, algo que llevaba tiempo dormido, se removió como una brasa que alguien soplara sin querer. Le ofreció, esa misma mañana, que se quedara solo un día más, argumentando que el camino estaría embarrado después de la tormenta y que sería peligroso para una mujer sola viajar en esas condiciones. Elena aceptó con gratitud, aunque en el fondo sabía que no tenía a dónde ir ni un plan real más allá de alejarse de San Bartolo. Los primeros días en el rancho Los Alisos transcurrieron para Elena entre la gratitud silenciosa y una vigilancia constante sobre sí misma, cuidando cada palabra, cada gesto, consciente de que era una desconocida a la que un hombre generoso había decidido darle refugio, y que ese refugio podía terminar en cualquier momento si ella se excedía en confianzas que no le correspondían. Dormía poco, atenta a cualquier ruido de la casa, levantándose antes del amanecer para que nadie pudiera acusarla de holgazana, y observando con disimulo las costumbres de la familia para no cometer ningún error que pusiera en riesgo el frágil equilibrio de esa acogida improvisada. Notó en esos primeros días que Rosario evitaba mirarla directamente a los ojos, que Beto se escondía detrás de las faldas de doña Lorenza cada vez que Elena se acercaba demasiado rápido, y que Gabriel apenas cruzaba palabra con ella más allá de lo estrictamente necesario para las labores de la casa. Elena entendió, sin que nadie se lo explicara, que esa familia cargaba una herida todavía abierta, y decidió, con la misma paciencia con la que había esperado que Emilio aprendiera a caminar, no forzar ningún acercamiento, limitándose a estar presente, a ofrecer sin exigir, a dejar que la confianza llegara a su propio paso, como el agua que encuentra su cauce sin necesidad de que nadie la empuje.
Fue esa misma tarde cuando Elena conoció a Clemente, el mayordomo del rancho, un hombre de 60 años que llevaba trabajando para la familia Ortega desde que Gabriel era apenas un muchacho aprendiendo a montar. Clemente la observó con la misma desconfianza calculada con la que observaba a cualquier forastero. Pero algo en la manera en que ella cargaba la maleta, sin pedir nada, sin quejarse del trabajo, le hizo bajar la guardia más rápido de lo que hubiera querido admitir. Fue Clemente quien, esa misma noche, mientras ayudaba a Gabriel a revisar el estado de las cercas dañadas por la tormenta, le dijo sin rodeos que esa mujer tenía las manos de alguien que había trabajado toda su vida sin que nadie se lo agradeciera, y que un hombre inteligente sabría reconocer cuando la suerte le tocaba la puerta disfrazada de tormenta. Gabriel no respondió nada esa noche, pero guardó las palabras de Clemente en algún rincón de su cabeza, sin saber todavía qué hacer con ellas. Ese día se convirtió en una semana, y la semana en un mes, porque Gabriel, observando cómo la casa recuperaba poco a poco algo parecido a la vida, cómo Rosario había empezado a seguir a Elena por el patio preguntándole sobre las plantas, cómo Beto se dormía algunas noches en su regazo mientras ella le cantaba canciones que le recordaban a su propia infancia, decidió ofrecerle trabajo formal como encargada de la casa y del cuidado de los niños, con un salario justo y un cuarto propio, alejado del cuarto principal, para que ella pudiera quedarse sin que las malas lenguas del rancho tuvieran motivo de habladurías. Elena aceptó, aunque cada noche, antes de dormir, sacaba el rebozo de su hermana y lo sostenía entre las manos pensando en Emilio, preguntándose si estaría bien, si Regina lo trataría con cariño o solo como un trofeo de familia, si algún día volvería a verlo. El dolor de esa ausencia no desaparecía, solo aprendía a convivir con él en silencio, guardándolo en las horas de la noche para que nadie más lo viera. Escribió en las primeras semanas 2 cartas dirigidas a la casa de Rodolfo en la capital, preguntando apenas por la salud del niño, sin exigir nada más, y ambas cartas se perdieron en el silencio de un correo que jamás trajo respuesta, hundiendo un poco más la certeza de que había sido borrada por completo de la vida de su sobrino. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina nueva que Elena aprendió a habitar con la misma disciplina con la que había sobrevivido a los años más duros en San Bartolo. Se levantaba antes del amanecer para encender el fogón, preparaba el desayuno para los peones antes de que salieran al campo, remendaba la ropa de los niños durante las tardes, mientras doña Lorenza le enseñaba, entre risas, los secretos de la cocina del rancho que nadie más se había molestado en aprender. Rosario, poco a poco, dejó de mirarla con la desconfianza de los primeros días y empezó a buscarla activamente, sentándose junto a ella durante horas, mientras Elena le enseñaba a bordar pequeñas flores en pañuelos de tela, contándole de paso historias sobre su propia infancia, sobre una hermana llamada Alicia, que había sido, según ella misma decía, la mujer más valiente que había conocido en su vida. Beto, por su parte, se convirtió en una sombra pequeña que seguía a Elena por todo el rancho, ayudándola a recoger huevos del gallinero, sentándose en sus faldas cada vez que ella se detenía a descansar un momento bajo la sombra del corredor. Fue Beto quien, una tarde, le preguntó sin rodeos si ella se iba a quedar para siempre, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños pequeños, y Elena, tomada por sorpresa, solo pudo responderle que se quedaría todo el tiempo que Dios quisiera permitírselo. Una respuesta que no prometía nada concreto, pero que pareció satisfacer al niño lo suficiente como para que volviera a sonreír y siguiera correteando entre las gallinas. Fue una tarde, semanas después, cuando ocurrió lo que Gabriel llevaría grabado sin saber cómo nombrarlo. Elena estaba en el corral, enseñándole a Rosario a alimentar a las gallinas, agachada con la niña, riendo suavemente por algo que la pequeña había dicho, con el sol de la tarde iluminándole el rostro de una manera que Gabriel jamás había notado antes en nadie. Él, que había salido a revisar el estado de las cercas después de la lluvia, se detuvo a una distancia prudente,
oculto tras un árbol, sin que ninguna de las dos advirtiera su presencia. La observó reír, observó la manera en que sus manos, ásperas y trabajadas, sostenían con una delicadeza extraña el cuerpo pequeño de una gallina asustada. Observó la forma en que su espalda se mantenía recta, incluso agachada, como si el orgullo no le permitiera doblarse del todo ante nada ni nadie. Algo en su pecho se apretó de una manera que no sentía desde antes de la muerte de su esposa, una mezcla de calidez y de miedo que no supo cómo nombrar, y por primera vez en 2 años se preguntó si acaso era posible que una casa volviera a sentirse como un hogar sin que eso significara traicionar la memoria de lo que había perdido. Se retiró sin que ella lo notara, con el corazón latiendo de una manera extraña, incapaz de ponerle palabras a lo que acababa de sentir, cargando esa confusión consigo durante el resto del día, como quien carga una piedra en el bolsillo, sin saber para qué la recogió. Esa misma noche, sentado frente a Clemente en el corredor, mientras compartían un café antes de dormir, Gabriel intentó, sin decirlo directamente, sonsacarle al viejo mayordomo alguna opinión sobre lo que había visto esa tarde. Clemente, que conocía a Gabriel desde que éste era un muchacho de pocas palabras, y menos aún dispuesto a hablar de sus sentimientos, se limitó a decirle que un hombre podía pasarse la vida entera cargando el luto de lo que perdió, o podía aprender a caminar con ese luto en un bolsillo mientras dejaba que el otro bolsillo se llenara de algo nuevo, y que ninguna de las dos cosas era traición a nadie. Gabriel no respondió nada, pero esa noche durmió por primera vez en meses sin las pesadillas que solían visitarlo desde la muerte de su esposa. Los meses que siguieron trajeron consigo el cambio de estación. El maíz que se había sembrado apenas antes de la llegada de Elena empezó a crecer alto y verde bajo un sol cada vez más intenso, y todo el rancho se volcó en las labores de la siembra que Gabriel supervisaba personalmente desde el amanecer hasta el atardecer. Elena, en esos días, aprendió a llevarle la comida al campo junto con los niños, sentándose bajo la sombra de los pocos árboles disponibles mientras los peones almorzaban, escuchando las bromas y las historias que se contaban entre ellos, sintiendo por primera vez en años que formaba parte de algo más grande que su propio dolor. Fue también durante esos meses de siembra cuando Gabriel le pidió a Elena que lo acompañara a Santa Rita para las compras mensuales de provisiones, argumentando que necesitaba una segunda opinión sobre las telas para ropa de los niños, aunque doña Lorenza, al escuchar la excusa, no pudo evitar sonreír para sus adentros. El viaje en la carreta duró casi 2 horas, y durante ese tiempo hablaron de cosas sencillas, del estado del ganado, de las nubes que anunciaban lluvia temprana ese año, de la tosudez de Rosario para aprender a montar a caballo sin ayuda de nadie. En el mercado de Santa Rita, mientras Elena examinaba una tela de algodón para hacerle un vestido nuevo a Rosario, Gabriel se alejó un momento sin decir nada y regresó con un pequeño trompo de madera pintado que le entregó a Elena sin mayor explicación, diciéndole solamente que le había recordado a algo que quizás a Beto le gustaría, aunque ambos sabían que la excusa del regalo escondía algo más que una simple ocurrencia. Elena guardó el trompo entre sus cosas con un cuidado que no correspondía a un objeto tan modesto, y durante el camino de regreso, sentados uno junto al otro en el pescante de la carreta, mientras el sol de la tarde les daba de frente, ninguno de los dos rompió el silencio que se había instalado entre ellos, un silencio que por primera vez no pesaba como una losa, sino que se sentía casi como una compañía tibia. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, Gabriel se sentó a solas en el corredor con una fotografía vieja entre las manos, un retrato borroso de una mujer joven de sonrisa tímida a quien Elena nunca había visto, pero de quien había escuchado hablar en susurros entre los peones más antiguos del rancho. Ana, la esposa de Gabriel, había muerto de una fiebre que ningún médico del pueblo supo curar a tiempo, dejando a Beto de apenas 3 años sin memoria alguna de su rostro, y a Rosario con recuerdos fragmentados que se desvanecían un poco más cada año.
Gabriel, sentado ahí esa noche con la fotografía entre las manos, se preguntó por primera vez en mucho tiempo si Ana, desde donde estuviera, se sentiría traicionada al ver que su esposo empezaba a sentir algo parecido a la felicidad junto a otra mujer, o si más bien se alegraría de ver a sus hijos volver a reír como no lo hacían desde que ella se había ido. No encontró una respuesta esa noche, pero guardó la fotografía de vuelta en el cajón de su escritorio con un gesto que se sintió, por primera vez, más parecido a una despedida serena que a una herida abierta. Elena, que había aprendido a leer de niña gracias a un cura del pueblo que enseñaba catecismo los domingos, se dio a la tarea de enseñarle a Rosario sus primeras letras usando un viejo catecismo que encontró olvidado en un baúl de la casa, repitiendo con la niña las mismas paciencias que había usado años atrás para enseñarle a Emilio a reconocer el alfabeto trazado con carbón sobre una tabla de madera. Gabriel, al descubrir una tarde a las dos sentadas en el corredor, la niña repitiendo en voz alta las sílabas mientras Elena señalaba cada letra con el dedo, se quedó observando en silencio desde la puerta de la cocina, sintiendo una gratitud que no sabía cómo expresar sin sonar excesivo. Esa noche, mientras cenaban, le preguntó a Elena si había considerado dar esas mismas clases también a Beto cuando tuviera edad, y ella respondió que por supuesto, que ningún niño bajo su cuidado se quedaría sin aprender a leer si de ella dependía, una respuesta que Gabriel recibió con una sonrisa que ya no intentaba disimular. Fue durante esos meses cuando Gabriel comenzó a regresar más temprano del campo, buscando excusas para estar en la casa a la hora en que Elena preparaba la cena. Ella, por su parte, empezó a notar los pequeños detalles que antes ignoraba, como la manera en que él fruncía el ceño cuando algo le preocupaba, o cómo sus manos, curtidas por el trabajo del campo, se volvían torpes y suaves al mismo tiempo cuando cargaba a Beto dormido hasta su cuarto. Ninguno de los dos se atrevía a hablar de lo que sentía. Gabriel, porque llevaba el peso de una promesa silenciosa hecha a la memoria de su esposa, y Elena, porque llevaba el peso de una herida que todavía sangraba cada vez que pensaba en Emilio, y no se sentía con derecho a permitirse ninguna felicidad mientras su sobrino estuviera lejos, tal vez sufriendo, tal vez extrañándola tanto como ella lo extrañaba a él. Doña Lorenza observaba todo esto con la paciencia de quien ha visto crecer y morir demasiadas cosas en esa misma casa. Ella misma había enterrado a una hija hacía muchos años, en circunstancias que nunca contaba completas, solo dejaba caer fragmentos sueltos cuando la conversación se prestaba, un nombre aquí, una fecha allá, suficiente para que Elena entendiera que esa mujer cargaba su propio duelo silencioso, pero nunca lo suficiente para conocer la historia completa. Una tarde, mientras ambas deshojaban mazorcas juntas en el corredor, doña Lorenza mencionó casi sin querer que su hija había tenido el mismo color de ojos que Rosario y que a veces, cuando la niña reía de cierta manera, sentía que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. No dijo nada más, y Elena no se atrevió a preguntar, entendiendo que había fragmentos de dolor que cada quien guardaba a su manera, sin necesidad de exhibirlos por completo ante nadie. Fue doña Lorenza quien, sin decir una palabra directa, comenzó a dejar a Elena y Gabriel solos en la cocina bajo el pretexto de ir a revisar el gallinero, o quien mencionaba de manera casual, mientras servía la cena, que hacía mucho tiempo no veía a Gabriel sonreír como sonreía últimamente, sin especificar el motivo, dejando que la observación flotara en el aire para que cada quien sacara sus propias conclusiones. Una tarde de domingo, con los niños jugando en el patio bajo la sombra de un fresno, Gabriel se acercó a Elena mientras ella tendía la ropa recién lavada, y por primera vez le preguntó con torpeza sobre su pasado, sobre qué la había traído hasta ese rancho en medio de una tormenta. Elena dudó un momento, pero algo en la mirada de Gabriel, algo sincero y sin juicio, la hizo hablar. Le contó, con la voz quebrándose apenas al final, sobre Emilio, sobre la promesa hecha frente a la tumba de su hermana, sobre los 9 años criándolo como propio,
sobre el hombre que había regresado a reclamarlo con papeles y jueces comprados, sobre la expulsión y el camino que la había llevado hasta esa puerta. Gabriel escuchó todo en silencio, sin interrumpir, con las manos cerradas en puños a los costados, sintiendo una rabia que no esperaba sentir por una historia que no era la suya, pero que de alguna manera reconocía, porque él también sabía lo que era perder algo que se supone que la vida debía protegerte de perder. Cuando ella terminó de hablar, Gabriel no dijo ninguna palabra de consuelo vacía. Le preguntó, en cambio, si alguna vez había intentado buscar ayuda legal para pelear por la custodia. Elena le respondió que no tenía dinero para un abogado, y que además, ¿quién le iba a creer a una mujer pobre frente a un hombre con contactos en la capital? Gabriel guardó silencio un momento y luego, casi sin pensarlo, le dijo que si algún día ella decidía pelear esa batalla, él la ayudaría con lo que hiciera falta. Elena lo miró sorprendida, sin saber qué responder ante una generosidad que no esperaba de un hombre que apenas la conocía. Solo extendió la mano y tomó la de él por un instante, un gesto breve, casi torpe, que duró apenas unos segundos antes de que ambos, incómodos por la cercanía repentina, volvieran a sus tareas sin decir nada más. Pero ese instante quedó suspendido entre los dos como una pregunta que ninguno se atrevía todavía a formular. Fue precisamente en esos días cuando Rosario, mientras ayudaba a Elena a deshojar mazorcas una tarde en que Gabriel había salido a supervisar el corte de alfalfa, le preguntó de pronto si dolía mucho cuando alguien que uno quería se moría. Elena, sorprendida por la pregunta directa, dejó a un lado la mazorca que tenía entre las manos y le respondió con calma que sí, que dolía muchísimo, pero que el dolor no significaba que había que dejar de querer a la gente nueva que llegaba después. Rosario, con los ojos fijos en sus propias manos pequeñas, le confesó entonces que a veces sentía culpa por no recordar ya el sonido de la voz de su madre, que le daba miedo que si dejaba de sentirse triste por ella, eso significara que la había olvidado por completo. Elena la abrazó fuerte, sin decir nada durante un momento, y luego le explicó que recordar no siempre es lo mismo que sentir dolor, que se puede guardar el cariño de una persona en el pecho sin necesidad de cargar la tristeza todos los días, y que ella misma llevaba guardado el cariño de su hermana Alicia de esa manera, en el rebozo que siempre cargaba consigo, sin que eso le impidiera reír o querer a otras personas. Rosario se quedó pensativa un rato largo, y esa noche, por primera vez desde la muerte de su madre, le pidió a Elena que la arropara antes de dormir, un privilegio que hasta entonces solo le había concedido a doña Lorenza. El otoño trajo consigo la cosecha, y con ella una fiesta pequeña que se celebraba cada año en el rancho para agradecer el trabajo de los peones. Elena, que jamás había participado en una celebración así, se encargó junto con doña Lorenza de preparar tamales y ponche para todos los presentes. Y esa noche, bajo las estrellas y al calor de una fogata, Gabriel la invitó a bailar una pieza lenta que un peón tocaba en una guitarra desafinada. Elena dudó, consciente de las miradas de los demás trabajadores, pero terminó por aceptar, y durante los pocos minutos que duró la canción, ninguno de los dos dijo una sola palabra, limitándose a moverse despacio al ritmo de la música, sintiendo la cercanía del otro como algo que llevaba meses evitándose sin éxito. Al terminar la pieza, Gabriel le agradeció el baile con una formalidad que contrastaba con el rubor apenas visible en sus mejillas, y Elena se retiró a ayudar con la limpieza, sintiendo que algo en su pecho se había reacomodado sin que ella lo hubiera pedido. Clemente, que había observado el baile desde una distancia prudente junto a los demás peones, le comentó esa misma noche a doña Lorenza, mientras guardaban las ollas vacías del ponche, que en sus 60 años de vida había aprendido a reconocer cuando dos personas estaban construyendo algo verdadero sin necesidad de anunciarlo, y que esa noche, viendo a Gabriel bailar con una torpeza que no mostraba desde joven, había tenido la certeza de que el invierno que se avecinaba traería consigo algo más que solo frío. Doña Lorenza, riendo por lo bajo,
le respondió que llevaba semanas sospechando lo mismo y que solo esperaba tener la paciencia suficiente para no meter las narices antes de que ambos se decidieran por sí solos. Fue una noche, meses después, cuando ocurrió el gesto pequeño que ninguno de los dos olvidaría. Beto había tenido una pesadilla y despertó llorando, llamando a su madre muerta con una desesperación que partía el corazón de cualquiera que lo escuchara. Gabriel corrió a su cuarto, pero el niño no se calmaba con sus brazos. Seguía llamando a su madre entre sollozos que parecían no tener fin. Elena, que había escuchado el llanto desde su propio cuarto, se acercó despacio y sin decir nada tomó al niño de los brazos de Gabriel con una naturalidad que sorprendió a ambos y comenzó a tararearle una canción de cuna en voz baja, la misma que le había cantado a Emilio durante 9 años, la misma que su propia madre le había cantado a ella de niña. Poco a poco, el llanto de Beto se fue apagando hasta convertirse en una respiración tranquila, y el niño se quedó dormido en los brazos de Elena, aferrado con su manita pequeña al rebozo que ella siempre llevaba consigo. Gabriel se quedó de pie junto a la cama, observando esa escena con un nudo en la garganta que no podía deshacer. Y cuando Elena finalmente levantó la mirada hacia él, sus ojos se encontraron en la penumbra del cuarto por un tiempo que pareció eterno. Ninguno dijo nada. Gabriel extendió la mano y, con un gesto lento, apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Elena, un roce apenas perceptible de sus dedos ásperos contra la mejilla de ella, un gesto que sustituía todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar todavía. Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor de esa mano curtida contra su piel, y cuando los abrió de nuevo, Gabriel ya se había retirado un paso, carraspeando incómodo, murmurando un gracias apenas audible antes de salir del cuarto, dejando tras de sí un silencio cargado de todo lo que ninguno se animaba a decir en voz alta. Elena se quedó ahí, con Beto dormido en sus brazos, sintiendo que algo dentro de ella, algo que creía enterrado junto con su propia posibilidad de amar de nuevo, había vuelto a latir con una fuerza que la asustaba tanto como la reconfortaba. Los meses siguieron pasando, y con ellos la casa del rancho Los Alisos se llenó de una vida que nadie recordaba desde antes de la muerte de la esposa de Gabriel. Rosario, que al principio desconfiaba de Elena, terminó por seguirla a todas partes, aprendiendo de ella a bordar, a reconocer las hierbas medicinales, a distinguir cuándo una gallina estaba lista para poner huevos. Beto ya no lloraba por las noches, y en cambio pedía todas las noches que Elena le cantara la misma canción de cuna antes de dormir. Gabriel, por su parte, había recuperado algo de la risa que doña Lorenza decía no escuchar desde hacía años, aunque cada vez que se sorprendía a sí mismo sonriendo con facilidad, un rastro de culpa le apretaba el pecho, como si permitirse esa felicidad fuera una traición silenciosa a la memoria de su esposa. Elena, por su parte, cargaba su propia culpa, la de sentir que su corazón empezaba a abrirse a una posibilidad nueva, mientras Emilio seguía lejos, tal vez extrañándola, tal vez creyendo que ella lo había abandonado sin más. Fue justo antes de la Navidad, con las primeras heladas cubriendo de escarcha los techos del rancho, cuando Beto amaneció ardiendo en fiebre, con la respiración pesada y un color ceniciento en el rostro que asustó a todos en la casa. Gabriel, con el recuerdo todavía fresco de cómo una fiebre similar se había llevado a Ana en cuestión de días, montó de inmediato hacia Santa Rita en busca del único médico de la región, mientras Elena se quedaba junto a la cama del niño aplicándole paños de agua fresca en la frente y en las muñecas, cantándole en voz baja la misma canción de cuna que ya conocía de memoria, sin permitirse ni un instante de descanso durante las horas que tardó Gabriel en regresar. Doña Lorenza, con el rostro pálido por el miedo, preparaba tés de hierbas que la sabiduría del rancho recomendaba para bajar la calentura, mientras Rosario, sentada en un rincón del cuarto, no dejaba de repetir en susurros que su hermanito no se podía morir, que ya habían perdido demasiado. El médico llegó al anochecer,
Agotado por la cabalgata forzada y después de examinar al niño con calma, aseguró que se trataba de una fiebre fuerte pero pasajera, producto del cambio brusco de temperatura, y que con los cuidados adecuados el niño se recuperaría en pocos días. Aún así, esa noche nadie durmió tranquilo. Gabriel se sentó junto a la cama de Beto, turnándose con Elena, para vigilar que la fiebre no subiera de nuevo, y en algún momento de la madrugada, agotados ambos por la tensión de las horas anteriores, sus manos se encontraron sobre la frente del niño, mientras revisaban al mismo tiempo si la calentura había bajado. Ninguno retiró la mano de inmediato. Se quedaron así, en silencio, escuchando la respiración cada vez más tranquila de Beto, sintiendo que esa noche de miedo compartido los había unido de una manera que ninguna palabra hubiera podido lograr. Cuando finalmente la fiebre cedió por completo, ya con la primera luz del amanecer filtrándose por la ventana, Gabriel le agradeció a Elena, con la voz quebrada por el cansancio y por algo más profundo que no nombró, por haber cuidado a su hijo como si fuera propio. Elena solo le respondió que para ella ya lo era, y ambos supieron, sin decirlo abiertamente, que esa frase significaba mucho más de lo que las palabras alcanzaban a expresar. Un rumor, sin embargo, empezó a correr entre las familias del pueblo cercano al rancho, un pueblo pequeño llamado Santa Rita, a donde iban de vez en cuando a vender queso y a comprar provisiones. Alguien había comentado, entre risas maliciosas, que el viudo Ortega tenía a una mujer viviendo bajo su techo sin ningún papel de matrimonio de por medio, y que eso no podía ser decente para unos niños que necesitaban un ejemplo correcto. El rumor llegó a oídos de doña Lorenza durante una de sus visitas al mercado, y ella, lejos de guardarse la indignación, enfrentó a la mujer que lo había esparcido delante de todo el mercado, diciéndole que ninguna decencia se mide por papeles, sino por la manera en que se trata a los niños, y que en esa casa los niños volvían a reír después de 2 años de silencio, algo que ninguna de las lenguas viperinas del pueblo había logrado en todo ese tiempo. El rumor se apagó tan rápido como había surgido, pero dejó una marca en Elena, que por primera vez tomó conciencia real de que su presencia en esa casa, sin ningún compromiso formal, ponía en riesgo la reputación de Gabriel y de sus hijos frente a una sociedad que no perdonaba fácilmente a las mujeres solas. Fue en una de esas noches, mientras ambos se encontraban solos en el corredor de la casa, observando las estrellas, después de que los niños se durmieran, cuando doña Lorenza, que llevaba semanas observándolos con la paciencia de quien sabe que las cosas verdaderas no se apresuran, se acercó a ellos con 2 tazas de café que nadie había pedido, y antes de retirarse, les dijo, con esa voz calma que usaba siempre para las cosas más importantes, que en esa casa llevaba 20 años viendo entrar y salir gente, pero que nunca había visto a las paredes respirar como respiraban ahora, y que a veces el corazón sabe reconocer un hogar mucho antes de que la cabeza se atreva a admitirlo. Se retiró sin esperar respuesta, dejando a Gabriel y a Elena en un silencio que, por primera vez, no se sentía incómodo, sino cargado de una certeza que ninguno de los dos había pronunciado todavía en voz alta. Elena, sin embargo, no podía dejar de pensar en Emilio. Cada carta que llegaba al rancho, cada viajero que pasaba con noticias del pueblo vecino, la hacía preguntar con disimulo si alguien sabía algo de un niño llamado Emilio, que ahora vivía con una familia rica en la capital del estado. Nadie tenía respuestas. El silencio sobre el paradero y el bienestar de su sobrino era una herida que no cerraba, y que Gabriel, a su manera torpe pero sincera, intentaba aliviar sin nunca prometerle algo que no pudiera cumplir. Le dijo una tarde, mientras trabajaban juntos remendando una cerca, que si alguna vez ella necesitaba ir a buscar noticias de Emilio, él mismo la acompañaría, que no tenía que cargar esa incertidumbre sola. Elena lo miró con una gratitud que no necesitó palabras, y por un momento ambos entendieron que lo que estaba creciendo entre ellos no pretendía borrar el pasado de ninguno de los dos, sino construir algo nuevo sobre las cenizas que cada uno cargaba. Avanzado ya el invierno,
Llegaron al rancho Los Alisos noticias que nadie esperaba. Un jinete que pasaba de camino hacia la capital se detuvo a pedir agua y, en conversación con doña Lorenza, mientras esperaba, mencionó de manera casual que en San Bartolo de los Mezquites se hablaba de un hombre rico llamado Fuenllana que había caído en desgracia después de que su esposa lo abandonara al descubrir que las minas que él decía poseer estaban prácticamente agotadas, y que ahora buscaba desesperadamente recuperar el favor de los pocos socios que le quedaban antes de perderlo todo. Doña Lorenza, con la discreción de siempre, esperó a que el jinete se marchara antes de contarle a Elena lo que había escuchado, sin saber que esas palabras desatarían una tormenta distinta a la que la había traído hasta ese rancho meses atrás. Rodolfo Fuenllana, en efecto, se encontraba al borde de la ruina. Las minas que había presumido como propias en realidad pertenecían en su mayoría a socios que, al descubrir el engaño sobre su verdadero valor, comenzaron a retirarle su apoyo uno tras otro. Regina, su esposa, furiosa al descubrir que había sido engañada sobre la verdadera fortuna de su marido, lo abandonó, llevándose consigo lo poco de valor que quedaba en la casa, sin ningún interés real en criar a un niño que nunca había visto como propio, sino como una pieza más en la fachada de riqueza que Rodolfo había construido. Emilio, entonces, quedó bajo el cuidado de sirvientes contratados que apenas le prestaban atención, mientras Rodolfo pasaba los días intentando salvar lo que quedaba de sus negocios. Cada vez más desesperado, cada vez más consciente de que había perdido no solo su fortuna, sino también cualquier posibilidad de mantener las apariencias frente a la sociedad que antes lo admiraba. Los sirvientes que todavía quedaban en la casa de la capital comentaban entre ellos, sin que Rodolfo lo supiera, que el niño pasaba las tardes sentado junto a la ventana de su cuarto, mirando hacia la calle, como si esperara ver aparecer en cualquier momento la silueta de la mujer que lo había criado. Emilio había dejado de comer con el apetito de antes, y las pocas veces que Rodolfo intentaba acercarse a hablarle, el niño respondía con monosílabos y la mirada baja, incapaz de reconocer en ese hombre de traje fino a la figura paterna que tanto le habían insistido debía respetar. Rodolfo, ocupado día y noche en salvar lo poco que quedaba de sus negocios, apenas reparaba en el estado de su hijo, hasta que las visitas cada vez más escasas de sus antiguos socios comenzaron a comentar con la crueldad disimulada de la gente acomodada que un niño tan triste no hablaba bien de la casa que lo criaba. Fue en ese estado de desesperación que Rodolfo comenzó a preguntarse si acaso había cometido un error al arrebatarle el niño a Elena. No por remordimiento genuino, sino porque comenzó a notar que Emilio, lejos de adaptarse a su nueva vida, se había vuelto un niño triste y retraído que lloraba por las noches preguntando por su madre, y que esa tristeza empezaba a ser motivo de comentarios incómodos entre las pocas visitas que todavía frecuentaban la casa. Un socio, buscando quizás una salida elegante para distanciarse del escándalo financiero de Rodolfo, le sugirió que quizás sería mejor para la imagen de la familia que el niño regresara con quien lo había criado, argumentando que un niño infeliz y visiblemente descuidado no ayudaba en nada a la reputación que Rodolfo tanto necesitaba reconstruir. Rodolfo, tragándose el orgullo que le quedaba, comenzó a hacer averiguaciones sobre el paradero de Elena Morales. Le tomó semanas encontrar el rastro que la llevaba hasta el rancho Los Alisos, y antes de presentarse abiertamente ante Gabriel, decidió adelantarse un día, aprovechando que había escuchado en Santa Rita que el dueño del rancho solía pasar las mañanas de martes supervisando el ganado en los potreros más alejados de la casa. Llegó solo, sin abogado, montado en un caballo prestado, y esperó escondido entre los árboles hasta ver a Elena salir sola al patio a tender ropa recién lavada. Se acercó a ella sin anunciarse, y Elena, al reconocerlo, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Rodolfo, con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que no ocultaba del todo la desesperación detrás de sus ojos, le dijo que había venido a hablar con ella a solas, de mujer a mujer,
antes de involucrar a nadie más en el asunto. Le contó, con una honestidad calculada, que su fortuna se había desmoronado, que Regina lo había abandonado y que Emilio necesitaba regresar con ella. Por un instante, antes de que Rodolfo añadiera condición alguna, Elena sintió que el pecho se le llenaba de un alivio tan intenso que las piernas casi le fallaron, y una parte de ella, la parte más cansada, la que todavía recordaba lo que era no tener nada ni a nadie, pensó que quizás lo más sensato sería aceptar lo que fuera con tal de recuperar a Emilio esa misma tarde, sin condiciones, sin orgullo, sin arriesgar lo poco seguro que había logrado construir en el rancho. Pero antes de que Elena pudiera responder con ese alivio a medio formar, Rodolfo añadió, con un tono que se endureció de golpe, que esperaba que ella entendiera que semejante favor tenía un precio, que necesitaba que ella intercediera ante Gabriel Ortega para conseguir un préstamo considerable que le permitiera reflotar sus negocios, y que si ella se negaba a ayudarlo, se aseguraría de contarle a todo el pueblo de Santa Rita que la mujer que cuidaba a los hijos del viudo Ortega había abandonado antes a su propio sobrino, dejando que la verdad a medias hiciera el resto del trabajo sucio. Elena, temblando de rabia contenida, le respondió que jamás usaría a Gabriel ni a su familia para resolver los problemas que él mismo había creado con su codicia, y que prefería perder cualquier oportunidad de ver a Emilio antes que traicionar la confianza de las personas que la habían acogido cuando nadie más quiso hacerlo. Rodolfo, furioso ante la negativa, le advirtió que se arrepentiría, que él tenía todavía suficiente influencia para hacerle la vida imposible si se le antojaba, y se retiró montando de vuelta hacia el camino, dejando a Elena temblando junto al tendedero, con las manos apretadas alrededor de un trozo de tela húmeda que no soltó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Fue Clemente quien, de regreso de revisar una cerca cercana, alcanzó a ver de lejos al jinete desconocido alejándose del rancho y a Elena parada inmóvil en el patio con el rostro descompuesto. Se acercó a preguntarle si todo estaba bien, y Elena, todavía temblando, terminó por contarle lo que acababa de suceder, pidiéndole que por favor no dijera nada a Gabriel, que no quería cargarlo con un problema que era enteramente suyo. Clemente, sin embargo, llevaba demasiados años sirviendo a esa familia como para guardar silencio ante una amenaza dirigida contra alguien que ya consideraba parte de ella. Y esa misma noche, sin que Elena lo supiera, le contó a Gabriel exactamente lo que había presenciado. Lo que ni Elena ni Gabriel podían saber en ese momento era lo que realmente vivía Emilio en la casa de la capital. El niño había sido instalado en un cuarto amplio y frío, decorado con muebles finos que no significaban nada para él, atendido por sirvientes que cumplían sus tareas con la indiferencia de quien cuida un objeto costoso más que a un niño necesitado de cariño. Por las noches, Emilio sacaba de debajo de la almohada un pequeño trozo de tela que había logrado arrancar sin que nadie lo notara del dobladillo de un vestido viejo de Elena la mañana en que lo separaron de ella, y lo apretaba contra el pecho de la misma manera en que la había visto a ella apretar el rebozo de su hermana durante toda su vida, sin entender del todo por qué ese pedazo de tela lo ayudaba a conciliar el sueño, solo sabiendo que era lo único que le quedaba de la mujer que consideraba su verdadera madre. Regina, cuando todavía vivía en la casa, nunca se molestó en aprender los gustos del niño, ni sus miedos, ni la canción de cuna que necesitaba escuchar para poder dormir tranquilo. Y su partida apenas cambió la rutina de soledad que Emilio ya arrastraba desde su llegada. Gabriel escuchó el relato de Clemente con una furia contenida que rara vez mostraba, con las manos apretadas sobre la mesa de la cocina hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo nada esa noche, pero a la mañana siguiente mandó un mensaje a un abogado conocido suyo en la capital del estado, un hombre con quien había hecho negocios de ganado durante años, pidiéndole que investigara discretamente la situación legal y financiera de Rodolfo Fuenllana,
y que averiguara qué posibilidades reales existían de que Elena pudiera recuperar la custodia formal de su sobrino ahora que las circunstancias del padre habían cambiado tan drásticamente. 2 días después, un mensajero a caballo trajo noticias del abogado de la capital. Las cartas confirmaban lo que el rumor del jinete ya había anticipado. Rodolfo debía dinero a al menos 4 socios distintos, había hipotecado la casa donde vivía, y un juez de la capital ya estaba considerando una demanda en su contra por fraude relacionado con la venta de acciones mineras inexistentes. El abogado añadía, sin embargo, una advertencia. El mismo juez local, que años atrás había fallado a favor de Rodolfo a cambio de la donación para la capilla, temeroso de que sus propios tratos salieran a la luz durante cualquier proceso, ya había enviado una carta a la capital, intentando desacreditar el testimonio de Elena, sugiriendo que la mujer solo buscaba dinero ahora que Rodolfo estaba arruinado. El abogado necesitaría al menos 2 semanas más para conseguir testigos dispuestos a declarar contra el juez corrupto antes de que la petición de custodia pudiera presentarse con garantías. Gabriel leyó la carta 2 veces, sintiendo que la victoria, aunque cercana, todavía exigiría paciencia, y esa misma noche escribió de vuelta autorizando al abogado a gastar lo que fuera necesario para que esa segunda mentira no volviera a arrebatarle nada a Elena. 3 días después, tal como había prometido durante su visita secreta a Elena, Rodolfo se presentó abiertamente en el rancho Los Alisos, esta vez con un abogado que ya no cobraba con la misma seguridad de antes, pues los rumores sobre la ruina de Rodolfo habían llegado también a sus oídos. Elena estaba en el patio cuando escuchó el ruido de las ruedas del carruaje y su corazón se detuvo al reconocer, aunque más delgado y con el rostro cansado, al hombre que le había arrebatado a Emilio meses atrás y que apenas 3 días antes la había amenazado a solas. Gabriel, que trabajaba cerca del establo, notó de inmediato el cambio en la postura de Elena, la manera en que sus manos se cerraron en puños, y su espalda se irguió aún más de lo habitual, como preparándose para una batalla que llevaba tiempo esperando. Se acercó a ella sin decir nada, colocándose a su lado con una firmeza silenciosa que le dejaba claro, sin necesidad de palabras, que no la enfrentaría sola a lo que viniera. Rodolfo bajó del carruaje con una actitud que intentaba parecer segura, pero que se desmoronaba en los bordes, en el temblor apenas perceptible de sus manos, en la manera en que evitaba sostener la mirada de Elena por más de un segundo, sabiendo que Clemente bien podría haberle contado a Gabriel lo sucedido 3 días atrás. Le dijo, sin rodeos, que las cosas habían cambiado, que necesitaba que ella regresara a hacerse cargo de Emilio, que el niño no estaba bien y que él no tenía tiempo ni recursos para atenderlo como se merecía en medio de la crisis que enfrentaba. No pidió disculpas por lo que había hecho meses atrás, ni mencionó la amenaza que le había hecho 3 días antes. Simplemente exigía, con la misma frialdad de siempre, que ella resolviera el problema que él mismo había creado. Fue entonces cuando Rodolfo, notando la presencia de Gabriel junto a Elena y calculando que la única forma de recuperar cierta ventaja era sembrar la duda, cambió de táctica. Le insinuó a Elena, delante de Gabriel, que quizás no le convenía quedarse en un rancho ajeno, viviendo bajo la caridad de un hombre que en cualquier momento podría cansarse de mantenerla, que era mejor que aceptara volver con Emilio y que juntos, quizás, podrían negociar algún arreglo económico con él ahora que las circunstancias habían cambiado. Elena, sin embargo, no le dio tiempo a Gabriel de responder primero. Dio un paso al frente ella misma, con la espalda tan recta como siempre, y le dijo a Rodolfo que ya no era la misma mujer asustada que él había humillado meses atrás en San Bartolo, que había aprendido, en ese rancho, que la dignidad no se mendiga ni se negocia, y que jamás volvería a permitir que un hombre como él decidiera por ella qué era lo que más le convenía. Rodolfo, sorprendido por la firmeza de una mujer a la que recordaba dócil y sin recursos, intentó todavía insistir en que sin su ayuda económica ella terminaría dependiendo para siempre de la caridad ajena.
La insinuación, cargada de un desprecio apenas disimulado hacia la dignidad de Elena, fue la gota que derramó la paciencia contenida de Gabriel durante meses. Gabriel dio un paso al frente. La voz baja, cada palabra pesaba más que un grito. Le dijo a Rodolfo que Elena no vivía de la caridad de nadie, que trabajaba en esa casa con la misma dignidad con la que había trabajado toda su vida, que si Emilio no estaba bien, la responsabilidad era enteramente suya por haberlo arrancado de los únicos brazos que lo habían criado con amor verdadero. Hizo una pausa. Sostuvo la mirada de Rodolfo sin parpadear. Le dijo que sabía perfectamente lo que había intentado hacer 3 días atrás, aprovechándose de que ella estaba sola. Que si volvía a acercarse a amenazarla, encontraría en él a alguien con recursos suficientes para hacerle la vida legal y financiera todavía más difícil de lo que ya era. Rodolfo, incómodo ante la firmeza de Gabriel y sorprendido de que la amenaza secreta hubiera salido a la luz, intentó recuperar terreno recordándole que legalmente el niño era suyo, que ningún rancho ni ningún hombre tenía derecho a interferir en asuntos de familia que no le correspondían. Esa noche, después de que Rodolfo se retirara con la promesa de regresar en 3 días para escuchar la decisión de Elena, la casa se sumió en un silencio pesado. Elena, encerrada en su cuarto, sostenía el rebozo de su hermana entre las manos, llorando en silencio, dividida entre el deseo desesperado de volver a ver a Emilio y el miedo de que regresar significara perder para siempre lo que había empezado a construir en ese rancho. Gabriel, por su parte, pasaba la noche en vela en el corredor, debatiéndose entre el deseo de pedirle que se quedara y el temor de que hacerlo fuera egoísta, considerando que ella tenía todo el derecho de luchar por recuperar al niño que había criado como propio durante 9 años. Fue doña Lorenza quien, al ver a ambos consumidos por el mismo dolor silencioso durante los 3 días que siguieron, decidió finalmente romper el silencio que llevaba meses observando crecer entre ellos sin intervenir. Encontró a Gabriel una tarde, sentado solo en el corredor, con la mirada perdida hacia el horizonte, y se sentó a su lado sin pedir permiso, con la autoridad tranquila que solo dan 20 años de servicio y de cariño verdadero hacia una familia. Le dijo, sin rodeos, que los hijos no se cargan en la sangre, se cargan en las manos que los levantan cuando caen, y que si él dejaba que Elena se fuera sin decirle lo que sentía, por miedo a traicionar una memoria que su difunta esposa jamás hubiera querido que lo mantuviera prisionero para siempre, entonces sería el hombre más necio que había conocido en toda su vida. Gabriel se quedó en silencio largo rato después de esas palabras, sintiendo que algo dentro de él terminaba de acomodarse en su lugar, como una pieza que llevaba meses buscando dónde encajar. Antes de levantarse del corredor, le preguntó a doña Lorenza, con una curiosidad que nunca antes se había atrevido a expresar, si esas palabras sobre las manos que levantan a los hijos las decía por experiencia propia. Doña Lorenza guardó silencio un momento, con la mirada perdida hacia los corrales, y le respondió únicamente que había aprendido, de la manera más dura posible, que la vida se lleva demasiado pronto a quienes uno más ama, y que por eso había dedicado el resto de su vida a cuidar de esta familia como si fuera la suya propia, sin necesitar más explicación que esa. Gabriel no insistió. Entendió, en ese instante, que algunas heridas se respetan mejor guardando silencio que exigiendo que se abran por completo. El día en que Rodolfo regresó, como había prometido, encontró a todo el rancho reunido en el patio principal esperándolo, algo que no había anticipado. Elena estaba de pie junto a Gabriel, con Rosario y Beto a los lados, Clemente un paso detrás, con los brazos cruzados, y doña Lorenza junto a él, todos con una calma que contrastaba con el nerviosismo apenas disimulado de Rodolfo. Elena habló primero, con una voz firme que no dejaba lugar a dudas. Le dijo que iría a ver a Emilio, que necesitaba asegurarse con sus propios ojos de que el niño estuviera bien, pero que no pensaba abandonarlo nunca más, y que si Rodolfo realmente quería lo mejor para su hijo,
tendría que aceptar que Emilio pasara temporadas con ella, en el rancho, con la familia que él mismo había visto crecer. Rodolfo, ya sin fuerzas ni recursos para pelear otra batalla legal que probablemente perdería frente a la opinión pública de una región donde su nombre ya no significaba nada, y sabiendo que el abogado de Gabriel había empezado a hacer preguntas incómodas sobre sus finanzas en la capital, intentó todavía una última carta, insinuando frente a los presentes que quizás Elena simplemente buscaba aprovecharse de la nueva posición de Gabriel para sacar ventaja también de él. Fue entonces cuando Gabriel dio el paso al frente que llevaba días preparando en silencio. Con voz clara, delante de los trabajadores del rancho que se habían reunido a presenciar la escena, delante de sus propios hijos, delante del hombre que había intentado humillar y amenazar a Elena, Gabriel dijo que Elena no necesitaba aprovecharse de nada ni de nadie, porque desde el día en que llegó a esa casa bajo la tormenta, le había devuelto la vida a un hogar que él creía perdido para siempre, y que si ella aceptaba quedarse, no como empleada, sino como su esposa, él estaría honrado de construir junto a ella una familia donde Emilio, Rosario y Beto crecieran sabiendo que el amor verdadero no se mide en sangre, sino en la voluntad de quedarse. El silencio que siguió a esas palabras se sintió más largo de lo que realmente fue. Elena, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente se permitía derramar en público, miró a Gabriel sin decir nada, y él, sin necesitar más palabras, extendió la mano hacia ella. Rodolfo, comprendiendo que había perdido cualquier ventaja que hubiera imaginado tener y que insistir más solo terminaría de exponer ante todo el rancho lo que había intentado hacer días atrás, subió a su carruaje sin despedirse, no sin antes prometer, con la voz cargada de un resentimiento que ya no tenía fuerza detrás, que mandaría a Emilio en cuanto arreglara sus asuntos, más por deshacerse de una responsabilidad que ya no podía sostener que por algún cariño verdadero hacia su propio hijo. Después de que el carruaje se perdiera en el camino, Gabriel y Elena se quedaron de pie, el uno junto al otro, en silencio, mirando hacia el mismo horizonte donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, que ninguno de los dos se molestó en describir en voz alta. No hicieron falta palabras en ese momento. Bastaba con estar ahí, juntos, sintiendo que después de tanto dolor, algo nuevo comenzaba a construirse sobre las ruinas de lo que cada uno había perdido. 3 semanas después, un carruaje distinto se detuvo frente al rancho Los Alisos, y de él bajó un niño delgado que no corrió hacia Elena como ella había soñado tantas noches, sino que se quedó parado junto al carruaje, con los brazos cruzados y la mirada dura, mirándola como quien mira a alguien que rompió una promesa. Elena se acercó despacio, con las manos temblando, y Emilio, antes de que ella pudiera abrazarlo, le preguntó con una voz que no era la de un niño de 9 años, sino la de alguien que había cargado demasiado dolor solo. ¿Por qué lo había dejado ir? ¿Por qué no había peleado más fuerte? ¿Por qué la había dejado sin poder despedirse de verdad? Elena se arrodilló frente a él en el lodo del camino, sin intentar tocarlo, y le respondió que había peleado con todo lo que tenía, que no existía fuerza en el mundo que le hubiera permitido vencer a un juez comprado y a un hombre con dinero, pero que ni un solo día había dejado de pensar en él, que le había escrito cartas que nunca recibió respuesta, y que ahora estaba ahí, dispuesta a que él se enojara con ella todo el tiempo que necesitara, con tal de que supiera que jamás lo había abandonado por elección. Emilio no respondió esa tarde. Se dejó llevar hasta la casa en silencio, comió sin hablar, y esa noche pidió dormir solo, rechazando la canción de cuna que durante 9 años había sido su ritual antes de dormir. Elena, con el corazón encogido pero decidida a no forzar nada, respetó su silencio, limitándose a dejar la puerta de su propio cuarto entreabierta por si acaso. Los días que siguieron fueron lentos y llenos de distancia. Emilio observaba a Rosario y a Beto jugar con una envidia apenas disimulada, incapaz todavía de confiar en que ese cariño también podía incluirlo a él sin condiciones.
y evitaba quedarse a solas con Elena, como si temiera que acercarse demasiado significara arriesgarse a perderla de nuevo. Fue al cuarto día, durante una tarde de lluvia, que le recordó a Elena la tormenta que la había llevado hasta esa casa, cuando encontró a Emilio sentado solo en el corredor, sacando de su bolsillo el pequeño trozo de tela que había guardado durante toda su ausencia. Elena se sentó a su lado sin decir nada, guardando la misma distancia respetuosa de los días anteriores. Y fue el niño quien finalmente rompió el silencio, preguntándole en voz baja si de verdad nunca había dejado de quererlo, aunque él a veces, en las noches más oscuras en la casa de su padre, había llegado a pensar que quizás sí. Elena le respondió que ese miedo era comprensible, que un niño de 9 años no tenía por qué entender las trampas de los jueces ni la crueldad de los hombres con dinero, pero que ella nunca dejaría de demostrárselo, con paciencia, todos los días que hicieran falta. Emilio, por primera vez desde su regreso, se recostó despacio contra el hombro de ella, y aunque no dijo que la perdonaba, dejó que Elena le tarareara, en voz muy baja, la primera línea de la canción de cuna de siempre. El niño, todavía tembloroso, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó por completo el pequeño trozo de tela, mostrándoselo a Elena con una timidez que rompió lo poco que quedaba entero del corazón de ella. Le confesó que lo había arrancado del dobladillo de su vestido el día que se lo llevaron y que lo apretaba cada noche antes de dormir porque le ayudaba a sentir que ella seguía cerca, aunque los sirvientes de la casa de su padre se burlaran de él por dormir con un trapo viejo, como si fuera un bebé. Elena tomó el pequeño retazo entre sus dedos, reconociendo la tela de inmediato, y sin decir nada lo cosió esa misma noche, con aguja e hilo prestados por doña Lorenza, de vuelta al borde del rebozo de su hermana, uniendo así, en un solo objeto, los 2 hilos de la misma promesa que había sostenido toda su vida. A la mañana siguiente, Emilio bajó a desayunar y sin que nadie se lo pidiera, se sentó junto a Elena en lugar de junto a la ventana donde había pasado sus primeras tardes de regreso, un gesto pequeño que ella entendió, sin necesidad de palabras, como el verdadero comienzo del reencuentro. Gabriel, que había observado de lejos, con el corazón encogido, los primeros días de distancia entre Elena y el niño, sin atreverse a intervenir, presenció esa mañana del cuarto día, desde el corredor, el momento en que Emilio se sentó junto a Elena en la mesa del desayuno, y sintió que su propia familia terminaba por fin de completarse, no por la sangre que compartían, sino por la voluntad de quedarse que cada uno de ellos había elegido, uno por uno, sin que nadie se lo exigiera. Rosario, que había esperado con paciencia infantil el momento adecuado, se acercó a Emilio esa misma mañana y le ofreció mostrarle el gallinero, con una naturalidad que solo puede tener un niño que ya ha aprendido que las familias no siempre se construyen de la misma manera ni al mismo ritmo. Beto, por su parte, tomó la mano del recién llegado con la confianza de quien reconoce en otro niño a un igual, sin necesitar más explicaciones sobre quién era o de dónde venía. Doña Lorenza, secándose una lágrima discreta con la punta de su delantal, murmuró para sí misma que después de 20 años sirviendo en esa casa, por fin volvía a sentir que las paredes respiraban con la vida que siempre debieron tener. Clemente, apoyado en la cerca del corral con los brazos cruzados, observó todo con una sonrisa apenas visible bajo el bigote canoso, satisfecho de haber visto a tiempo, mucho antes que cualquier otro en el rancho, lo que la suerte, disfrazada de tormenta, le había traído a esa casa. Los días que siguieron a la llegada de Emilio estuvieron marcados por un proceso lento de adaptación que Elena supervisó con la misma paciencia que había empleado durante toda su vida. El niño, acostumbrado a la frialdad de la casa de su padre, tardó varias semanas en confiar plenamente en que nadie ahí volvería a arrancárselo de los brazos de Elena, y algunas noches despertaba sobresaltado, buscando con la mirada el contorno de ella en la penumbra del cuarto, antes de poder volver a conciliar el sueño. Rosario, con una sensibilidad que sorprendía en una niña de su edad, se encargó de acompañarlo durante esas primeras semanas difíciles, sentándose junto a su cama cuando lo escuchaba inquieto,
contándole historias sobre las gallinas del corral y sobre lo distinto que había sido el rancho antes de que Elena llegara, como si quisiera hacerle entender, a su manera infantil, que ambos compartían la experiencia de haber encontrado en esa mujer algo que habían perdido. Beto, por su parte, decidió simplemente adoptar a Emilio como su hermano mayor, sin hacer mayor ceremonia al respecto, siguiéndolo a todas partes con la devoción incondicional que solo un niño de 5 años es capaz de ofrecer sin condiciones. Los meses que siguieron transformaron por completo la vida del rancho Los Alisos. Gabriel y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de Santa Rita, con apenas los trabajadores del rancho y un puñado de vecinos como testigos. Y Elena vistió para la ocasión un vestido cosido por ella misma, con la misma tela de algodón que había comprado aquella tarde en el mercado, llevando consigo, doblado con cuidado dentro de la manga, el rebozo ya completo de su hermana, como si quisiera que Alicia estuviera presente de alguna manera en ese día. Emilio, ya instalado por completo en su nuevo hogar, insistió en ser quien llevara los anillos hasta el altar, caminando con una seriedad solemne que le sacó una sonrisa a todos los presentes. Y Rosario y Beto caminaron a su lado, los 3 hermanos ya inseparables, como si la sangre jamás hubiera sido un factor determinante en la manera en que se habían encontrado. Con el paso de las estaciones, el rancho Los Alisos se convirtió en el hogar bullicioso que Gabriel alguna vez temió no volver a tener. Emilio aprendió de Clemente a montar a caballo con la misma paciencia con la que Elena le había enseñado a leer sus primeras letras años atrás en San Bartolo, y doña Lorenza, ya con el cabello completamente cano, solía sentarse por las tardes a ver a los 3 niños correr entre los mezquites del patio, comentando siempre que ese ruido, esas risas descontroladas que rebotaban contra las paredes de adobe, eran la mejor prueba de que una casa puede morir y volver a nacer si alguien tiene la valentía de quedarse a cuidarla. Elena, cada vez que la nostalgia por los años difíciles la visitaba en alguna noche solitaria, sacaba el rebozo de su hermana, ya deshilachado en los bordes por el paso del tiempo, y lo colgaba con cuidado en la pared de su cuarto, no como un recuerdo de dolor, sino como testimonio silencioso y vivo de que toda promesa hecha con amor verdadero, tarde o temprano, termina por encontrar su recompensa. Cada día de muertos, ya instalada por completo en su nueva vida, Elena seguía llevándose en cempasúchil a la tumba de su hermana, aunque ahora el viaje hasta San Bartolo lo hacía acompañada de toda su nueva familia, con Gabriel sosteniendo la canasta de flores y los 3 niños corriendo entre las lápidas del panteón, con la misma libertad despreocupada con la que corrían entre los mezquites del rancho. Emilio, ya más grande y consciente de la verdad completa que Elena finalmente le había contado sobre su nacimiento, se arrodillaba frente a la tumba de la mujer que le había dado la vida con el mismo respeto silencioso que le enseñara a Elena desde niño, entendiendo, sin necesidad de que nadie se lo explicara con más palabras, que había tenido la fortuna extraña de ser amado por 2 madres en una sola vida, una que le dio el aliento y otra que se lo sostuvo con sus propias manos durante los años en que más lo necesitó. En esas tardes de noviembre, con el aroma del cempasúchil mezclándose con el del copal que alguna vecina encendía cerca, Gabriel solía quedarse un paso atrás, dejando que Elena y sus hijos vivieran ese ritual a su manera, entendiendo que había honores silenciosos que un esposo debía aprender a respetar sin necesidad de ocupar el centro de cada momento. Con los años, ya nadie en Santa Rita ni en San Bartolo recordaba con claridad los detalles exactos de cómo había llegado Elena Morales al rancho Los Alisos aquella noche de tormenta, pero todos coincidían en algo, que la mujer que había perdido a un hijo criado con sangre ajena había terminado por encontrar, en el lugar menos esperado, no solo el amor de un hombre que supo reconocer su valor sin necesitar explicaciones, sino una familia completa que la reafirmó, día tras día, en aquello que ella siempre había sabido desde la primera vez que sostuvo a Emilio, recién nacido, entre los brazos, junto a la tumba todavía fresca de su hermana. Que el verdadero lazo de sangre no corre por las venas,
sino por la voluntad constante de quedarse, de cuidar y de nunca soltar la mano de quien se ha elegido amar. Si usted alguna vez tuvo que reconstruir una familia con las piezas que la vida le dejó, cuéntenos en los comentarios qué fue lo que le enseñó ese camino sobre el verdadero significado de pertenecer a un hogar.